Con RIFDE. Estamos organizando este seminario como decía, con RIFDE, con la Red de Investigadores en Federalismo y Descentralización Económica. Y queríamos empezar, antes de arrancar este seminario, pues queríamos dar noticia de un hecho luctuoso y muy desagradable, que ha sido el fallecimiento reciente, el pasado domingo, del profesor Luis Caramés. Luis Caramés, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago de Compostela y persona que estuvo muy vinculada a la Asociación Iberoamericana de Financiación Local, en particular a la organización de las jornadas iberoamericanas de financiación local desde sus orígenes, allá por 2011. Luis Caramés era amigo de muchos de nosotros, un reputado profesor de Hacienda Pública, muy vinculado a Latinoamérica a través de la dirección de la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago de Compostela, pues hasta su reciente jubilación hace poco más de un año. Y bueno, digamos que ha fallecido inesperadamente, por sorpresa, de un ictus el pasado fin de semana, como decíamos, y bueno, pues queríamos aprovechar esta sesión pues para mostrar nuestras condolencias a todos sus allegados y para, de alguna manera, pues hacer este seminario en su memoria. Yo quiero darle la palabra también a Santiago Lago, de RIFDE, director de RIFDE, para que él nos diga también unas palabras antes de arrancar concretamente con este seminario, dado que también, bueno, pues desde la Universidad de Santiago, Santiago Lago, pues en sus orígenes, digamos, pues, su carrera académica empezó precisamente con Luis Caramés, ¿no? Santi, cuando quieras. Perdonad que tenía el silencio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por darme la palabra. Lo primero, pues es un placer poder compartir este evento con iFeel. RIFD es un socio institucional de iFeel, pero en este caso concreto somos colaboradores en la organización del acto, porque confluyeron dos seminarios que teníamos previstos y vimos que era lo más razonable, ¿no? Juntar fuerzas y hacer un seminario conjunto. Por tanto, para nosotros es un placer colaborar con iFeel y esperemos que en el futuro podamos seguir haciéndolo. Respecto a Luis, pues bueno, Luis fue la persona que decantó mi decisión por la carrera académica. Yo iba a dedicarme a otras cosas. Me lo encontré en cuarto de mi carrera universitaria, de cuando eran de 5 años, y cambió mi enfoque profesional y cambió mi vida. Que primero me dirigió la tesina, y luego me dirigió la tesis doctoral. Me apoyó extraordinariamente. Mis primeros años pude viajar a muchos sitios, hacer muchas estancias de investigación, porque él puso el dinero. Y no solo puso el dinero, sino que conseguía que hubiese gente que me sustituyese en mis obligaciones docentes, ¿no? Por tanto, pues Luis es en fin, no sé cómo definirlo, ¿no? Pero bueno, es mi faro, ¿no? Mi referencia fundamental en lo que tiene que ver con la carrera académica. Luego en el año 2001, justo antes de cumplir 30 años, me tuve que mover de universidad porque en Santiago no estaban acostumbrados a que alguien trabajara tan rápido, querían que fuera a otro ritmo, yo iba rápido y al final pues tuve que irme, ¿no? Con mucha pena por parte de Luis, con mucha pena por mi parte. Me fui a Vigo, una universidad más joven que me permitió pues desarrollar, ¿no? Pero sin ninguna duda, el origen de mi formación y de todo lo bueno que pueda tener como académico está ahí en esos años de universidad, que yo aproveché todo lo que pude, ¿no? Es verdad que Luis era muy generoso con todo el mundo, no solo conmigo, con todo el mundo era muy generoso. Hubo gente que lo aprovechó más y gente que lo aprovechó menos. Yo estoy entre los que lo aprovechó más, pero la verdad es que era una generosidad no particular, pero una generosidad amplia que muchos de vosotros en otras actividades y otros momentos de la vida pues también habéis disfrutado, ¿no? Por tanto, pues sí, estamos tristes. Además se da la circunstancia de que al final pues he acabado siendo familia política de Luis
y por tanto, pues esto me toca no solo esa parte emocional de una persona entre los 20 y los 30 años, ¿no? Su formación, sino también pues por vía indirecta a través de mi hermano, pues bueno, pues es también familia, ¿no? Y por tanto estos días lo estamos viviendo de forma particularmente intensa. Por tanto, Luis, gracias por todo lo que me has dado y por supuesto gracias a todo lo que nos has dado a muchos de los que estamos aquí. Y sin ponerme mucho más sentimental, pero tenéis que disculpar, realmente es lo que siento, y cuando Javier me lo dijo, mira, pues, pero voy a tener que decir lo que siento, no puedo ser neutral o aséptico, es algo que realmente estoy sintiendo y bueno, quería compartirlo con vosotros. Nada más, Javier. Muchas gracias, Santi. Bueno, pues hecho nuestro pequeño y modesto homenaje a Luis Caramés, pues ya a partir de aquí le cedemos los trastos a Celia para que ella dirija el seminario como estaba previsto. Celia, cuando quieras. Gracias, Javier. Bom dia a todos. Dando sequência ao nosso ciclo do seminário mensal 2021. Neste dia, em homenagem ao nosso estimado professor Luis Caramés, está sendo realizado este seminário com o apoio da IFIL e da Rede de Investigadores e Financiação Autonômica e Descentralização Financeira em Espanha. O título do seminário é Digitalização e Política Fiscal. E teremos 3 expertos no assunto, professor Dr. Luiz Melo, diretor do Departamento de Estudos Políticos do Departamento de Economia da OCDE, Dr. Luiz Zambrano, diretor de Assistência Técnica e Tecnologia do CIAT, e diretor de Estudos e Investigações Tributárias do CIAT, Dr. Luiz Santiago Sarraut. Então, nesse momento, passaremos a uma pergunta geral para todos os palestrantes. Qual é o impacto da economia digital para a política fiscal? Vocês têm 15 minutos, cada um, para sua exposição. Com a palavra, então, Luiz de Melo. Muitas graças por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Célia. Muchas gracias a todos. Un saludo muy especial a Santi, a Javier, los amigos de Rift y de iFeel. También un saludo a Raúl y Santiago que van a compartir el panel. Bueno, un gusto estar con vosotros. Básicamente los comentarios que quisiera hacer. Voy a intentar compartir la pantalla. Aquí está. Muy bien. No sé si podéis verla. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, algunos comentarios basados en tu pregunta, Celia, más general, es básicamente tratar de enmarcar algunas de las consideraciones de lo que pueden ser los impactos, ¿no?, de la revolución digital por la cual están pasando nuestros países y la política fiscal, con un poco de énfasis en lo que son los gobiernos subnacionales, ¿no? Y básicamente lo que tengo aquí en esta ponencia es básicamente basado en un paper de Teresa, que Teresa y yo escribimos hace un año más o menos para la serie de estudios de la red de federalismo aquí de la OCDE. Teresa, tú estás en el call, entonces, por favor, creo que si podemos hacerlo juntos, pero un gusto que estás aquí. Básicamente, un tema más amplio, más general. ¿Cuáles son los principales elementos, ¿no?, de esta revolución? Yo diría que es una revolución que va más allá de la informatización. No es algo que tiene que ver solamente con los aspectos tecnológicos, los aspectos técnicos, y que tiene que ver más, de forma más importante con la forma de diseñar políticas públicas, de implementar políticas públicas en un modo más general. Hay muchas tecnologías digitales que se están expandiendo y están siendo adoptadas por los gobiernos, por ejemplo, la Internet de las cosas,
redes 5G, informática de alto rendimiento, todo lo que tiene que ver con computación en nube. Eso es muy importante, ¿no? Porque está permitiendo una reducción muy importante de los costes de gestión de datos, incluso por parte de los gobiernos, ¿no? Análisis de macrodatos, inteligencia artificial, tecnología de cadenas de bloques, cosas muy interesantes e innovadoras, utilizar el blockchain para, por ejemplo, los gobiernos locales como mecanismo de actualización de los catastros de inmuebles y registro de inmuebles y otros temas. Entonces, muchos cambios tecnológicos que sirven de base, ¿no? a esta revolución. Bueno, otro tema importante, ¿cuáles son los impactos entonces? ¿Cuáles son las ventajas de todo eso desde el punto de vista de los gobiernos? En primer lugar, diríamos que es reducir las limitaciones en materia de información, ¿no? Todo lo que tiene que ver con gestión macrofiscal, diseño de políticas fiscales, tanto del lado de la recaudación como del lado del gasto, en términos de administración tributaria y en términos de prestación de servicios públicos, ¿no? a los ciudadanos. El impacto que eso puede tener, por ejemplo, del lado del ingreso. Voy a intentar hablar un poco del lado del ingreso y luego del lado del gasto. Las ventajas muy claras, ¿no? que todo eso presenta tiene que ver con el mayor acceso a fuentes digitales de información. Por ejemplo, acceso a todo lo que tiene que ver con registros bancarios de los ciudadanos. Eso puede permitir una mejor administración y un mejor diseño del impuesto a la renta de las personas físicas, por ejemplo. Evitar fraudes, un mejor acceso a información y todo eso, ¿no? En los países donde el impuesto a la renta es compartido entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, eso puede permitir una mejor gestión de este impuesto. Otro tema, el uso generalizado de facturas electrónicas, que puede facilitar, por ejemplo, el IVA compartido en los países donde hay el IVA compartido entre diferentes niveles de gobierno. También puede facilitar la gestión del impuesto sobre la venta del comercio minorista. Otro tema importante, intercambio de información entre administraciones tributarias del mismo nivel y entre la administración central y de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, en el caso de países donde el impuesto a la renta nacional tiene sobrecargos por parte de los gobiernos subnacionales, este intercambio de información puede facilitar la gestión de este impuesto. La identificación de los bienes inmuebles, ya lo mencioné hace un minuto, en términos de utilización, por ejemplo, de nuevas tecnologías para actualizar los catastros, para tener una mejor idea de lo que son los bienes inmuebles en países donde hay mucha informalidad. La habitación, por ejemplo, puede ser una técnica innovadora. Y eso puede facilitar, por supuesto, la recaudación y la gestión de los impuestos locales sobre bienes inmuebles. Y por último, el uso de medidores y sensores vinculados a sistemas informáticos, ¿no? Por ejemplo, puede ser muy útil este tipo de avance tecnológico para recaudar tasas percibidas de los usuarios, por ejemplo, imponerse tasas por congestión sin una base tecnológica. Sería imposible, por ejemplo, implementar programas como los que existen en algunas ciudades en el mundo para evitar el acceso, por ejemplo, reducir la congestión en los centros urbanos. En materia de gasto, otras ventajas muy claras, la utilización de sensores y monitores también, eso es una ventaja del lado del ingreso, también del lado del gasto. Todo lo que tiene que ver con sensores para el control de tráfico, mantenimiento de carreteras, transporte, sistemas de transporte en general, sistema de suministro de agua y gestión de residuos. Entonces hay realmente una revolución que está en curso en muchos países
para utilizar esas tecnologías de modo a mejorar el acceso a la información y la gestión de estos servicios. Utilización de sistemas de información geográficos, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con planificación urbana, permisos de edificación, eso se puede facilitar de modo muy claro con utilización de estas tecnologías. Mejorar los portales digitales. Creo que es un punto muy importante porque tiene que ver con la conexión, el interface, ¿no?, que existe entre el gobierno y la sociedad. Los números que tenéis aquí a derecha es un indicador de la OCDE de Digital Government. Y eso va más allá de la utilización de las tecnologías y tiene que ver con el diseño de políticas públicas. Si realmente se hace de forma digital, el gobierno como plataforma, ¿no?, para el desarrollo de tecnologías digitales y utilización por parte de la sociedad de todo eso. Y lo que podéis ver es, por ejemplo, las diferentes realidades entre los países de la OCDE y los 4 países latinoamericanos para los cuales tenemos información: Uruguay, Brasil, Panamá y Argentina. Y bueno, no tenemos tiempo para realmente entrar en detalle de los subcomponentes de este indicador, pero lo que se puede notar que hay países que están muy avanzados, otros países que no, y que hay mucho por hacer en este tema. Pero todo lo que tiene que ver con portales digitales para mejorar acceso de la población a servicios, para permitir al sector privado, por ejemplo, el acceso a la información y el uso y reuso de los datos pertinentes, ¿no?, que están disponibles a los gobiernos, que lo sean también a la sociedad y al sector privado. Participación ciudadana, muy importante, rendición de cuentas como forma de mejorar las políticas públicas. Otro tema muy importante, utilización de sistemas de pago electrónico, ¿no?, que permite aumentar la eficiencia, permite luchar contra la fraude y la corrupción. Por final, otro tema importante que tiene que ver con la gestión de las finanzas públicas subnacionales es la utilización de sistemas de información digital adecuados a estos objetivos. Entonces, básicamente, una mirada muy amplia, ¿no?, de gasto, del lado de la recaudación antes, y no podemos dejar de lado los temas de desafíos que todo eso impone a los gobiernos, ¿no? Limitaciones en materia de recursos humanos. Eso se nota principalmente a nivel subnacional, tanto a nivel de liderazgos político, ¿no?, de visión de lo que es un gobierno digital, al contrario de un gobierno electrónico. Limitaciones técnicas, acceso de la población a tecnologías digitales. Y lo que podéis ver aquí a la derecha es básicamente otro indicador de la OCDE, del porcentaje de la población que no tiene acceso, no utiliza la Internet de forma regular. Y podéis ver, por ejemplo, un país como Islandia, un país como Noruega o Dinamarca, que tienen porcentajes prácticamente, bueno, ínfimos, y países como Turquía, por ejemplo, en Portugal, Grecia, los países del sur de Europa, donde los porcentajes son más altos y donde hay mucha variación regional al interior de los países en estos indicadores. Por ejemplo, en el caso de Turquía, que es el extremo que tenemos acá, la diferencia de indicadores, de porcentajes entre la región más retrasada del país y la región más avanzada es más amplio que el promedio internacional de los países de la OCDE. Entonces, mucho por hacer también en términos de reducir brechas de acceso a la población, de modo a permitir potenciar, ¿no?, todas las ventajas que puede generar la revolución digital. Limitaciones físicas, bueno, cuestión de infraestructura digital, financieras, los costes, ¿no?, de instalar las tecnologías, de los cambios, de promover los cambios necesarios en los gobiernos para potenciar el uso de estas tecnologías. Y también aspectos jurídicos y normativos necesarios, ¿no? Por ejemplo, lidiar con temas de riesgos de ciberseguridad, preocupaciones de la sociedad en todo lo que tiene que ver con la privacidad,
estrategias y cómo promover y cómo presentar y diseñar estrategias de digitalización más claras y más realistas. ¿Cuál sería? Si estamos tratando básicamente de una meta nacional, tenemos que ver cómo alinear estrategias, cómo tratar de brechas al nivel subnacional y al nivel nacional. Entonces, ¿cuál sería el rol del gobierno central en todo eso? Bueno, principalmente, fundamentalmente, no sería igualar las capacidades para afrontar todos estos desafíos y para reducir las brechas digitales. ¿Y cómo puede un gobierno central hacer todo eso? Bueno, asignando suficientes fuentes de ingreso para que los gobiernos subnacionales puedan hacerlo bien, garantizando la claridad de competencias en materia de gasto, en materia también del grado de autonomía que tienen para desarrollar sus propias políticas y afrontar sus propias realidades, incorporar criterios de igualación en el sistema de transferencias intergubernamentales, por ejemplo, para enfrentar las brechas y reducirlas, proporcionando formación, asistencia técnica a los funcionarios subnacionales, principalmente en las regiones del país que no tienen los medios y están más retrasadas en relación a las partes más avanzadas, y un potencial muy importante también de cooperación horizontal entre los gobiernos, ¿no? Para intercambiar experiencias, para apoyarse entre sí en los desafíos que tienen, asegurar la interoperabilidad de los sistemas, ¿no? Todo eso funciona cuando los sistemas son interoperativos, potenciar foros especializados para facilitar este intercambio de información, de experiencias, ¿no? Para formar consenso también es un tema muy importante de cómo avanzar en todas estas, estas áreas. Entonces, yo diría de forma muy general que hay mucho potencial en términos de políticas de ingresos, en términos de administración tributaria, mucho potencial en términos de políticas de gastos y gestión de los programas de los gobiernos a nivel nacional y subnacional, pero desafíos muy importantes, brechas muy importantes y un rol muy importante potencial para todos los niveles de gobierno para enfrentar juntos, ¿no? Los desafíos que se presentan. Aquí está la referencia al paper que mencioné y un gusto seguir entonces trabajando con vosotros en estos temas. Muchas gracias, Celia. Gracias, Luis, por compartilhar con nosotros las brechas, los desafíos, las vantagens da economia digital para as políticas públicas e da necessidade de trabalharmos juntos na solução desta nova tecnologia. Não é nova, é velha. Não? Passo a palavra agora para nosso segundo palestrante, Santiago Sarraud, de CIET. Perfecto. Muchísimas gracias, Celia. Bueno, lo primero, desde luego, también un recuerdo y nuestra tristeza por él y por su familia y por los compañeros, que muchos de ellos están también aquí por el fallecimiento de Luis. Bueno, yendo al tema y aprovechando de forma muy directa la pregunta de Celia, voy a comenzar la presentación compartiendo pantalla y ya avisando que esto es como una primera parte y que el núcleo los pondrá Raúl, que está muy cerca de los desarrollos prácticos que tenemos la fortuna de haber desarrollado ahora recientemente en CIAT. Y desde luego, muchas gracias por la invitación a los dos organismos, a RIFDE, a IFIL, y a los representantes que se han puesto en contacto, a Juan Pablo y a Javier. Aquí. Creo que ya se estará viendo. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, lo primero, aquí cuando esa pregunta, la que has planteado, Celia, la he tomado como política fiscal, pero dentro de nuestro ámbito, con la traducción, digamos, a lo que sería política tributaria. Y desde el doble punto de vista del diseño de los impuestos y su administración. Quizá en este último punto es en el que más implicados estamos, por supuesto, desde CIAT.
Y primero, como introducción, lo que diría, como enfoque a este problema de cómo ha afectado la digitalización, lo que diría es que en realidad a lo que estamos afrontando es exactamente la nueva normalidad, que hace 10, 15 años este es un tema que en política tributaria no tenía una entidad propia y que quizás dentro de 15 años o de 10 tampoco. Sencillamente porque es la nueva realidad y nos vamos a tener que adaptar a ella. Es un tema esencialmente transversal. Afecta a los contribuyentes y a los administradores y afecta a todos los tipos de impuestos, como intentaré después resumir. Y por otra parte, es algo que es irremediable considerar desde un punto de vista internacional. Precisamente porque muchas de las cosas que ha transformado han borrado soberanías y han borrado fronteras. Y nuestro objetivo a la hora de trabajar en este tema de la digitalización y la política fiscal o tributaria, pues es intentar que toda esta transición, este tránsito, sea hacia un entorno tributario lo más sencillo, justo y eficiente. Con la sencillez quizá como uno de los primeros principios. Y los desafíos, pues los desafíos son tremendos. Realmente esta digitalización ha transformado tanto las posibilidades de efectividad de la tributación como los principios tradicionales de la tributación. Nos ha cambiado cómo podemos y en qué medida podemos acceder a la información sobre los agentes económicos y sus actividades económicas. Ha transformado el alcance de la capacidad legislativa, la soberanía para determinar sus obligaciones y, desde luego, en muchos casos, nuestra capacidad administrativa, la factibilidad para aplicar eficientemente la legislación. Y eso se debe a que ahora hay agentes que están actuando desde fuera, los consumidores o usuarios lo pueden hacer desde dentro, e incluso hay actividades que directamente, aunque se realicen dentro, se desarrollan y contactan a través de plataformas que están fuera. Eso aparte de que hay nuevos negocios, nuevos modelos de negocio, que directamente su alojamiento es casi fuera de la dimensión geográfica. Y en cuanto a los principios tradicionales de la tributación, pues nada menos que ha afectado a las preguntas básicas. Al quién, al dónde, al cuánto y al cómo. ¿Quién está obligado a tributar? ¿El sujeto pasivo? ¿Por qué hecho imponible en concreto? ¿Cómo determinamos la residencia? ¿Sigue valiendo todavía los conceptos de establecimiento permanente, de determinación de la residencia de una forma física, el lugar de realización del hecho imponible? ¿Qué hacemos con la tributación en destino? En el caso del consumo ya veremos que algo más se ha avanzado y algo más claro está. Y también cómo se cuantifica la base imponible. Los principios de competencia, de arm's length, para el establecimiento de los precios válidos en términos tributarios, cada vez es más difícil en este ámbito de la digitalización. Y, por supuesto, nuestro tema central en CIAT, a cómo se administra y controla el pago de los impuestos. Y se está continuamente innovando sobre ello. Después, para afrontar todo esto en la práctica, ya en las primeras publicaciones que hemos realizado sobre este tema y todavía en la actualidad, pensamos que es útil utilizar una doble dimensión. Analizarlo por modelos de negocio, aunque en algunos de los casos hay fronteras grises entre ellos, y por otra parte, viendo a qué figuras tradicionales de la tributación afecta. Si es a la renta de sociedades, si es a los grandes impuestos indirectos, sobre todo al IVA, o si afecta directamente a las personas, por su tributación en renta o su tributación en patrimonio. Y de forma muy breve, por eso se ha publicado y no voy a entrar en todos los detalles, lo que vemos es que hay grandes diferencias, por ejemplo, primero abordando el comercio electrónico, transfronterizo de bienes y servicios. Hay muchas estadísticas sobre ello, las podemos seguir, cada vez son mejores, pero lo que ocurre es que este problema es diferente, por ejemplo, al que afrontan o tienen los nuevos modelos de negocio digitales por empresas casi siempre no residentes y que rentabilizan los datos de los usuarios. Son problemas distintos y a veces cuando se habla de la digitalización a efectos de política tributaria, ocurre que de repente hemos pasado a ver el bosque pero no vemos los árboles. Y eso puede dificultar también la transmisión de las soluciones para la sociedad. Otro tema diferente sería el de las criptomonedas o el fenómeno de las emisiones, de las initial coin offerings. Y por último, algo que es más difícil de localizar en esto de modelos de negocio, pero que son los efectos de toda esta digitalización
también en los sectores productivos y en los empleos tradicionales. Las soluciones para estos problemas tienen que ser diferentes. De hecho, por ejemplo, en el primero es la exportación e importación clásica, independientemente de que ahora se haga o no a través de Internet. Pero los problemas es que esto ha crecido en su volumen de forma increíble. Y ahora, por ejemplo, pues hay que tratar las adquisiciones de escaso valor que antes cruzaban las fronteras gracias a una franquicia sin realizar ningún pago y con un escaso control. Ahora es necesario transformar ese paradigma e ir hacia un mayor control, sea directamente o a través de aquellos que gestionan estos envíos. Al mismo tiempo, hay que pensar qué ocurre con aquellas empresas que son clásicamente no residentes, pero tienen elementos esenciales para su éxito radicados en el país de mercado. Aunque ya estaba contemplado desde hace tiempo los convenios de doble imposición y en el concepto de establecimiento permanente, el hecho de que tú tengas almacenes dispuestos para la comercialización o agentes que son imprescindibles a la hora de tener éxito en un país, seguramente deberían condicionar más la calificación a efectos tributarios dentro del país receptor de esos bienes. Algo muy diferente son los nuevos modelos totalmente digitales, servicios de computación o almacenamiento en nube, que ocurre con las licencias de impresión 3D o con las nuevas profesiones relacionadas con la creación del contenido digital. Algo que en volumen puede ser menor todavía, pero que desde el punto de vista mediático es muy importante. La discusión respecto al desplazamiento de youtubers o influencers o como los queramos llamar, de países de más alta tributación a otros de menor tributación, tendrá que ser abordada. Y por supuesto, los modelos que utilizan los datos de los usuarios locales, sea para marketing o publicidad, o sea a través de plataformas de colaborativa, pidiendo una tasa por su utilización. Bueno, a todos estos temas tenemos que ir dando una respuesta y la respuesta va a ser diferente para cada uno de ellos y para cada uno de los impuestos. Nosotros nos hemos centrado en exponer este conjunto de retos en publicaciones como la que aquí tenéis de 2018, también en abordar las ventajas que la digitalización puede tener para la administración tributaria, en una publicación del año pasado, las TIC como herramientas estratégicas para potenciar la eficiencia de las administraciones tributarias, en la cual está disponible, es gratuita en español y en inglés, y tiene para todos los ámbitos tradicionales y nuevos de la administración tributaria en qué medida las nuevas tecnologías, esta digitalización puede favorecer una mayor eficiencia y también puede intentar solventar los problemas nuevos de este tipo de negocios. Y por último, el año pasado, y con la autoría de Juan Pablo y Andrea, tenemos también un foco puesto en la tributación indirecta sobre la economía digital. En este caso, el principio de tributación en consumo está menos discutido, prácticamente no lo está. Lo que es difícil es controlarlo y para eso hay que ofrecer alternativas. Y también, sobre todo, desde nuestro punto de vista, en CIAT, alternativas para países medianos y pequeños para los cuales es difícil el establecer servicios o software específico e individual, cada uno de ellos, para que estas plataformas puedan acceder a colaborar, a dar datos y a incluso retener el impuesto final al consumidor. En esta publicación tenemos datos de lo que se está recaudando por IVA a servicios digitales en los países de América Latina que ya lo tienen implantado. Aquí aparecen datos para 6 de ellos, son 8 los que ya lo tienen en vigor, y hay estimaciones para otros 8 países. Sin entrar en detalle en ellas, lo que vemos es que la cuantía en porcentaje del PIB, en millones, todavía es pequeña. Pero eso no quiere decir que no haya que abordar este problema. La tendencia es claramente creciente y también la sensación que hay de incumplimiento y de desigualdad es grande si esto no se aborda. Además, esta recaudación potencial es una estimación directa. No se está teniendo en cuenta, como aparece también en este papel de Juan Pablo y Andrea, ¿cuánto caería la recaudación? Aquí lo tengo porque era para Panamá, perdón, con ITBMS, es el IVA. ¿Cuánto caería la recaudación del IVA en caso de no modificar la recaudación
y no gravar a los servicios digitales transfronterizos que compiten con los servicios nacionales. Y al mismo tiempo no se tienen en cuenta las estimaciones de ingresos indirectos que se pueden llegar a conseguir gracias a tener información de los usuarios de las plataformas, por ejemplo, los servicios de alojamiento o transporte. Personas físicas o jurídicas, pero en muchos casos físicas, residentes en el país que realizan su actividad, pero que no podemos acceder, como decía al principio, a su información. En este ámbito del gravamen del IVA, en estas operaciones de empresas digitales, plataformas o lo que sea, desde fuera de las fronteras, CIAT ha desarrollado un software específico con la colaboración y financiación de NORAD, la Agencia de Desarrollo Noruega, para favorecer el cumplimiento, este Digital Economy Compliance, el DEC. Y en este punto es en el que dejaría la presentación, por ahora, por supuesto muy abierto a las preguntas, encantado para ellas, para que continúe mi colega y amigo Raúl, que ahí le tengo. Gracias, Santiago, por nos alertar da importância, dos desafios. Passo a palavra para Raul Zambrano, para que possa colocar su presentación. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes a todos allá en Europa. Un saludo desde acá, de las Américas. Buenos días para los que estén todavía en la mañana. Muchas gracias por la invitación a las dos organizaciones. Y aunque no conocí pues, al profesor, los acompaño a quienes trabajaron con él en este momento. Quería verificar si alguien me confirma que están con la pantalla. Perfecto. Gracias. Y ya nos adelantaba Santiago en la presentación muchos de los temas que yo voy a comentar, pero después de haber visto esta película Wag the Dog de hace unos cuantos años atrás, creo que es bueno a veces ponerle nombre a las cosas para entender un poco mejor de lo que hablamos, ¿no? Y en este caso nos vamos a concentrar específicamente en el tema de la tributación indirecta en la economía digital. Y aquí hay una pequeña premisa, ¿no? Que los contribuyentes que tienen presencia física están sujetos ya a las disposiciones del régimen tributario existente, con independencia de si usan o no tecnología. En cambio, como nos decía Santi, los actores que desarrollan sus actividades en una jurisdicción pero sin ninguna presencia física no están sujetos a las mismas condiciones. Y es un poquito el tema que les quería invitar a hablar, ¿no? A conversar hoy. Y quiero empezar con de qué no hablamos. Y para eso les invito a ver esta captura de pantalla de una operación, de un pedido de entrega de alimentos, de comida, de un restaurante que tan popular en la pandemia en todos los países en que pues, es una actividad que se ha implementado y se realiza básicamente en línea. Pero si ustedes se fijan ahí, esta operación que se hace completamente en línea ocurre dentro del territorio. El restaurante está en la jurisdicción, el que lo envía, la empresa, el motorizado, el empleado que va con la moto a entregarlo, todos están en la jurisdicción, el usuario. Y en ese caso, si ustedes se fijan ahí, aparece pues un subtotal, el costo del envío, y ahí aparece ITBMS, que es como se llama el IVA, equivalente al IVA en Panamá. Es decir, el contribuyente, el usuario están sujetos a las mismas reglas de una operación, con independencia de que todo, el pago, la orden, el pedido, todo se realizó a través de la Internet. Entonces, cuando nos referimos a la economía digital y su impacto en la tributación de los impuestos indirectos, no nos referimos a las cosas que se hacen sobre medios tecnológicos importantes, pero que ocurren dentro de la jurisdicción. Nos referimos a cosas como estas. Acá vemos un servicio de streaming de video que se consumen a través del Internet. No necesita ninguna presencia local. Puede que esté en algún país por alguna razón, pero no necesita ninguna presencia local. Algunos, como el que vemos en la pantalla, son muy conocidos. Y cuando ustedes se fijan ahí, ven que lo que yo tengo es un mensaje de correo electrónico, no una factura, no un documento que se parece a una factura, en el que me dice pues que se ha aplicado una transacción. Y vale la pena preguntarse con quién compite este servicio. Y uno puede imaginar que dentro de la jurisdicción, compañías tradicionales de cable que físicamente
han colocado cables alrededor de las ciudades en las que habitamos, pues sienten hoy una competencia. Yo conozco muchas personas que han abandonado o piensan abandonar los servicios de cable para optar únicamente por servicios de streaming, pues porque les gusta más el contenido o porque pues no encuentran razón para quedarse con los dos servicios. Y cuando vemos ese ejemplo, encontramos acá alguno menos conocido, como este servicio de streaming de películas de arte especializadas. Acá ya no todo el mundo lo conoce, a lo mejor algunos de ustedes nunca escuchó hablar de este servicio que se concentra en películas muy curiosas, que no son tan conocidas, ¿no? Acá vemos un servicio de computación. Conocemos todos de los servicios de Google, de Amazon, de Microsoft para soportar, pero por ejemplo, a lo mejor ustedes nunca escucharon hablar, ya no es tan conocido, ¿no? Y compite con servicios de hospedaje de servidores que pueden estar en una jurisdicción físicamente en jaulas de servidores, ¿no? Acá vemos una compra, una factura por un servicio de software como un antivirus. Este antivirus es conocido y vemos una orden desde el exterior para un pago por esta suscripción. Compite con las tradicionales tiendas físicas que vendían los productos de software como una caja que se mostraban permanentemente, y algunos son conocidos. Otros ya no son tan conocidos. Acá vemos un servicio de suscripción de software no muy conocido, específico para un tipo de computadoras, y que pues quien no lo conoce difícilmente los puede ubicar. Acá vemos un servicio de bienes intangibles que están siendo negociados a través de la internet, y que pues compiten con una librería tradicional, que ya no es un servicio exclusivamente, sino la venta de un bien intangible. Pero les llamo la atención que ustedes se fijan ahí, el precio dice que es un crédito, no está en un valor reflejado en ninguna moneda, dice que se trata de un crédito. Y cuando hablamos de los pagos sobre esos servicios o operaciones, la mayoría de ellos ocurren con transacciones en tarjetas de crédito. Acá ustedes ven una captura de pantalla de los mensajes de confirmación de los pagos por tarjeta de crédito que se realizan en 2 de esas operaciones. Pero cuando vemos los mecanismos de pago, no es el único que existe. Este ejemplo que lo vemos acá habla de ese servicio de streaming de películas especializadas que se paga dentro de una tienda de aplicaciones. Ya no existe una transacción directa en la tarjeta de crédito que permite el pago a ese servicio. En este caso, otra transacción que paga un servicio de VPN, que dicho sea de paso, nos permite ocultar la IP donde estamos realizando esa operación o usando esa VPN, y que pues precisamente dificulta la identificación del lugar en que se encuentra una persona. Podremos comentar un poquito después sobre eso. Pero el mecanismo utilizado para pagar es PayPal, un medio de pago muy conocido, y no directamente la empresa que está entregando este servicio de VPN. Y acá ustedes recuerdan que les había dicho la forma de pago de ese libro digital. Era un crédito. Y cuando ustedes se fijan en la parte de abajo, ven que la forma de pago es un crédito, que el subtotal es en $0, que los impuestos son de $0 y que el total de la orden es $0, ¿no? Yo les llamo la atención sobre la forma de pago de ese crédito. Y aquí, finalmente, con el último ejemplo que les quería comentar, tiene que ver con las operaciones que se pagan o que se pueden pagar con lo que ya nos comentaba Santiago, monedas cifradas o tokens negociados en ICO, que son un segundo tipo de formas de pago aún más distante de los medios tradicionales de pago, ¿no? En este caso, para pagar servicios de casino en alguna jurisdicción. Entonces, cuando hablamos de los impuestos indirectos, estamos refiriéndonos
a qué es lo que va a ocurrir con esas transacciones que se realizan o los servicios que se prestan, la venta de bienes intangibles desde el exterior sin ninguna presencia física, y no específicamente con los bienes negociados que pasan por la aduana y que tienen, pues, por tanto, una operación más tradicional, más conocida. Y en este caso, los aspectos a considerar en relación a los impuestos indirectos tienen que ver con definir qué operaciones grabar, si es que se va, en el caso de que se busque grabar a esas operaciones para equilibrar la cancha, como le gusta decir a Juan Pablo, con las operaciones que ocurren en la jurisdicción, de manera generalizada, vamos a grabar todas las operaciones, o va a escogerse algunas operaciones, un sector específico, por ejemplo, el streaming y el alquiler de bienes por corta temporada, o si se va a ampliar. También determinar algunos parámetros mucho basados en la propia capacidad de la administración tributaria de gestionar esos procesos. Por ejemplo, si va a haber un mínimo en las operaciones de ventas para que se considere gravada o si va a ser general, así como el detalle de las transacciones que se puede o no solicitar a los contribuyentes. Otro de los temas es cómo determinar el criterio del destino. Ya nos había dicho Santiago que no hay una discusión importante sobre el criterio de destino para donde se realiza el consumo o a donde llegan esos bienes intangibles debería ocurrir. Pero cuando estamos viendo una película en Netflix, en un país o en otro, o aún si consideramos un vuelo de avión, cuál es el destino empieza a no ser tan claro. Entonces es necesario definir algunos criterios claros, ¿no? Si el destino pasa por el lugar de residencia, por el lugar donde está la IP, por el lugar donde se registró el contribuyente, se debe establecer claridad para, pues, que las operaciones sean con mayor certeza. Y las opciones para implementación. Una opción es no hacer nada. Otra retención tomada por algunos de los países ya en América Latina es establecer una retención en los medios de pago. Es decir que en el momento del pago, cuando se identifica una transacción en una tarjeta de crédito o en la tarjeta de débito que va a pagar, por ejemplo, una suscripción de streaming, se realice el cobro del IVA directamente. Y es una solución válida, pero que tiene un problema, o dos problemas importantes. Uno es que los bancos, los operadores, no saben cuáles son las operaciones que estarían sujetas a esa retención. Entonces, la administración tributaria tiene que informar cuáles son los negocios a los que se debe aplicar esa retención. Eso significa, pues, que hay que hacer un análisis de quiénes son esos operadores. Y como habíamos visto en los ejemplos, en algunos casos, los mayores, ciertamente, no es tan difícil conocerlos. En otros, esas otras transacciones que vimos pueden no ser tan fáciles de ubicar. Y por el otro lado, es que no todos los medios de pago son los tradicionales de tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Vimos ya en los ejemplos que existen otros medios de pago, tarjetas de premios, programas de fidelidad, ciertamente el uso de monedas cifradas, pagos intermediarios, etcétera. Y sobre eso, pues no hay ninguna manera de aplicar un sistema de retención al sistema bancario porque esos pagos no pasan por ahí. Entonces, en este sentido, una alternativa, y que viene pues en un proyecto liderado por la OECD, es buscar un mecanismo simplificado de registro y pago, y se ha construido unas guías que cubren de manera amplia el proceso. Las guías van a ser publicadas el 23-24 de junio, en una semana, para América Latina, pero que como base le servirá a otras partes del mundo sobre cómo desarrollar ese mecanismo simplificado de administración. En este proceso la OECD lo lidera, pero hemos trabajado con el Banco Mundial, el BID y nosotros desde el CIA. Y con eso hemos desarrollado una herramienta, lo que nos comentaba Santi, dirigida fundamentalmente a las administraciones más pequeñas, ¿no? Los países más grandes seguramente pueden muy rápidamente desarrollar dentro de su infraestructura la capacidad para permitir este medio simplificado de cumplimiento, de registro, declaración de pago desde el exterior, también sin presencia física, pero para otros países, para otras administraciones tributarias más pequeñas, e incluso seguramente en el caso de interés muchos de ustedes, administraciones subnacionales, podrían beneficiarse con una solución de software que agilice ese proceso y que tenga y presente una interfaz común para las compañías que operan desde el exterior.
En ese sentido, pues hay que partir de algunas premisas, y es que el software pueda correr en premisa o en la nube, que sea altamente parametrizable, es decir, que se pueda ajustar a los parámetros para decidir esas situaciones, a qué actividades económicas lo opera, cuáles son las tasas que están sujetas y demás. Tener una interfaz en línea y una interfaz vía web services para que las compañías que son altamente tecnificadas, por eso operan a través únicamente de la Internet, puedan cumplir de manera automática, soportar varios idiomas, y esperamos que se torne una solución de código abierto disponible a cualquier administración tributaria, no únicamente de los países miembros del CIA. Y aquí, pues para terminar, les voy a dejar rápidamente un ratito con un video capturado de lo que ve un contribuyente desde fuera cuando se está registrando en esta aplicación. Acá vemos que seleccionó el idioma en el que va a trabajar. El contribuyente puede verlo en inglés, en español, en portugués, y se puede parametrizar a otros idiomas para ponerlo en alemán o en el idioma de la empresa que se esté registrando. Se hace un registro simplificado que permite identificar físicamente el lugar donde se encuentra el contribuyente, va a capturar datos del mismo en cuanto a domicilio, en cuanto al número de contribuyente en la jurisdicción de origen del país de residencia, el tipo de operaciones al que está sujeto, el lugar que el contribuyente tiene. Y esta estructura de simplicidad parametrizable permite también a los contribuyentes presentar su declaración en la periodicidad que se determine en una jurisdicción, y les permite informar los detalles del pago de la misma manera. Además, cuenta con un buzón de intercambio de información entre la administración tributaria y el administrado. Por otra parte, hay una interfaz para la administración tributaria en que los funcionarios de la administración pueden parametrizar el sistema e interactuar para todos los temas de administración, para la interacción con los contribuyentes, para aceptar las solicitudes que ellos hagan desde su jurisdicción. Esta es la alternativa. Ustedes pueden encontrar en el sitio web del CIA los videos de la operación, los documentos que los describen cómo opera, y pues con muchísimo gusto estamos atentos a responder cualquier duda. Muchas gracias, Celia, por la invitación, y atentos a cualquier pregunta. Gracias, Raul, por sua apresentação, por aprofundar a discussão sobre os impactos, sobre os impostos indiretos, sobre a necessidade de se definir um critério, não, principalmente de destino. É um problema que o Brasil está vivendo neste momento. E por nos apresentar a ferramenta DEC. Muito interessante o vídeo de como funciona. Agora vamos passar a palavra para nossos amigos que estão nos assistindo. Se tens alguma pergunta para nossos palestrantes, por favor. Está aberta. Se vocês não têm, eu tinha 3 perguntas. Sim, Nicolas? Nicolas, o seu áudio está cerrado. Sí, muy bien, los felicito a los 3 por sus exposiciones muy claras. Tengo una pregunta para Luis de Melo. Mostró un índice ahí de desarrollo digital. El caso de Corea está en primer lugar. En América Latina quisiéramos eso, pero tiene que ver ahí el asunto de la calidad de los gobiernos, no sé. Esa es la pregunta. Sí, gracias, Nicolás. Luis. Sí, Nicolás, realmente es como planteé al comienzo, ¿no? Es más que la tecnología. Bueno, Corea es una sociedad extremadamente avanzada desde el punto de vista tecnológico, y es una sociedad que está muy acostumbrada, ¿no?, a utilizar las tecnologías digitales para todo, ¿no? Interacción con el gobierno, interacción entre sociedad y empresas. Entonces, para ellos fue un comienzo ya más, digamos, la revolución cultural que implica
todo eso. En Corea no fue tan complicado como en otros países donde la sociedad está más acostumbrada, ¿no?, a interactuar de forma menos intensiva en tecnología y menos digital. Entonces, la calidad de gobierno es un aspecto. Otro tema es de visión y liderazgo, ¿no? En Corea hubo desde el comienzo muchos esfuerzos en el sentido de preparar, ¿no?, las administraciones en general para este cambio, ¿no? Y entonces yo diría que es para utilizar un poco un término que es un poco que está de moda, ¿no? Es un ecosistema que va muchísimo más allá de las tecnologías, que implica cambios culturales, que implica una cierta madurez, ¿no?, de cómo la sociedad interactúa con el gobierno y cómo el gobierno responde a este tipo de necesidad. Gracias. Gracias, Luis. Antônio Arias, ¿tienes una pregunta? Antônio? Você necessita abrir seu áudio. Não estás conseguindo abrir o áudio? ¿Estás con problema no audio? Tiene acceso, tiene que activarlo desde su ordenador, Antonio. Antônio, tienes que ativar. Se quiseres colocar sua pergunta no chat, la podemos reproduzir, não? Mais algum amigo gostaria de perguntar aos palestrantes? Enquanto Antônio organiza seu áudio. ¿No? Hay una pregunta de Juan Di Blasi, Celia, está en el chat. Si quieren te las leo. Dice, buenas tardes, quisiera preguntarle a Raúl Zambrano si puede ampliar el proceso de implementación de la plataforma que presentó, el costo, el plazo, etc. Disculpa que me metí. Gracias, no. Perfecto. Claro que sí. Mira, el open source, el software mismo no tiene costo. Evidentemente que eso tiene que correr en algún lugar. Entonces, si va a correr en premisas, necesitas los equipos donde va a correr. Y si va a correr en la nube, pues los servicios de nube que consume hay que pagarlo. Pero el propio software no tiene costo. Lo que sí va a tomar un esfuerzo es el proceso de parametrización que se adapte a tu propia regulación. Si tú estableces, por ejemplo, un mecanismo generalizado en el que no le pides, dirigido específicamente a temas de consumo con usuarios finales, en el que no le pides ninguna información adicional a la persona que está afuera, va a ser más rápido de implementar que uno en el que estableces una declaración informativa con algún tipo de detalles de todas las transacciones, peor todavía, o de algunas transacciones por monto o por actividad económica, en cuyo caso pues te va a llevar un poquito más de tiempo esa parametrización. Luego también, si lo vas a integrar a tu registro de contribuyente o lo vas a tener separado, el sistema soporta las dos cosas, en cuyo caso, si lo integras, tienes que desarrollar esa interfaz a través de servicios web de ida y vuelta en el sistema tradicional y en este. Si lo tienes separado, que es una opción, es mucho más rápido. Entonces, nosotros imaginamos que se puede montar tan rápido como en 2 meses, 3 meses, desde que la legislación exista, hasta pues te puede llevar un poquito más de tiempo si lo pones más sofisticado, con más requerimientos de información. Pero el propio software no tiene costo. La idea es precisamente lo construimos para que sea un bien público. Perfecto, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Hay uma pergunta de Antônio Arias no chat. Tenía interés en la tributación de las criptomoedas que permite operaciones de exportación de divisas y están ahora siendo usadas por la delincuencia transnacional. Esta pregunta, no sé, para todos los palestrantes.
Creio que sim. Luís? Creo que quizá Raúl y Santiago están más, sí, más relacionados a la ponencia de ellos. Perfeito. Raúl? Santiago. Santiago, que está con abierto. Sí, bueno, nosotros a este respecto no hemos hecho ningún tipo de recomendación particular, siguen las mismas que aparecen en las guías generalmente internacionales. Lo que sí que hemos es analizado cómo se está integrando en la legislación nacional. En el tratamiento de criptomonedas, una posibilidad es utilizarlas como si fueran, o grabarlas como si fueran una divisa más o como si fueran un activo. En general, se está optando por una utilización mixta, digamos, a la hora de decir cuál es su gravamen. Y también después hay que tratar cómo gravar a aquellos que emiten las monedas y aquellos que son mineros. De nuevo, lo que quiere decir es que es un bosque, ¿no? Pero, por ejemplo, aquellos que están haciendo las emisiones, los beneficios que obtienen en principio deberían caer dentro de renta de sociedades. Si la minería se desarrolla a través de una empresa, exactamente igual. Si es una persona, como renta de actividades económicas en la parte de renta de personas físicas. En la utilización de cualquiera de ellas, sean monedas, criptomonedas o sean tokens que se utilicen para consumir, en ese caso está cayendo en el gravamen indirecto, debería caer, legislativamente cae, como se grava cualquier otro consumo. En todos estos ámbitos, que bueno, hace falta todo el esquema, como decía antes, para ver cómo se está integrando su tributación, el gran problema es el conseguir la información. Para conseguir la información se apela a dos vías. Una, algo parecido a la que se está pidiendo a las plataformas, y es que suministren información. En ese suministro de información, en los que está algo centralizado, si son sobre todo emisión de tokens, se puede conseguir. Y si no, se intenta pues, bloquear su utilización de forma parecida como se ha hecho para el juego online en algunas circunscripciones. Siempre con una tasa de éxito que depende de la fortaleza del país y de qué medios ponga para perseguirlas. Y también de qué campaña haga en el país respecto a que la utilización sea de los medios de las plataformas de juego o sea de los tokens, es aceptada y legal. Por ejemplo, en España pues, hay un paraguas de juego seguro que te dice cuáles son las plataformas de juego que puedes utilizar y que serían consideradas admitidas por España. La persecución de esto, como persecución de otros emisores, es difícil. Hay publicidad, hay informes oficiales sobre la tasa de éxito que se tiene. Es siempre, desde luego, difícil. Y aparte de esta vía de la información a través de, digamos, de la empresa que controle ese negocio y que pueda tener la información, en muchos otros casos o no cooperan o no tienes la información porque el mismo mecanismo es anónimo de por sí, como son en las monedas más tradicionales, criptomonedas. En esos casos, varios países lo que están apelando es a que esto caiga dentro de las obligaciones de información de declaraciones informativas de los sujetos, de los contribuyentes, de las personas que viven en cada país, respecto a los bienes que tienen en el exterior, considerando que una criptomoneda aparece o está registrada como fuera de ese país. Entonces ahí el riesgo que tienes es el no hacerlo y que en algún momento quieras legalizarlo. Todo lo que no se haya declarado tiene una penalización fuerte, y eso que en algunos países hasta han echado hacia abajo, como el caso de España de nuevo, las penalizaciones porque eran tremendas. Entonces, bueno, son vías indirectas para ir consiguiendo esa información. Y para mucha gente tendrán éxito, y para todos los que se dediquen a comprar armas y drogas, pues supongo que esas vías les importarán poco. Sí, gracias. La verdad es que es un fleco que queda ahí pendiente para las agencias tributarias de todo el mundo, sobre todo porque ya no estamos hablando de una sola moneda. Parece que hay en circulación 1000 criptomonedas, con lo cual es dificilísimo. Y claro, dentro de 10 años supongo que no habrá 1000, sino habrá 100.000 criptomonedas en 40 países, desde las Bahamas hasta Mozambique, con lo cual no sé qué va a ocurrir. Efectivamente, como dices, no deja de ser el mismo problema que teníamos antes respecto a la evasión fiscal en paraísos fiscales,
operaciones triangulares de estas que acaban por allí, ahora pues vía criptomoneda, pero cada vez es más difícil para las agencias pues conseguir grabar estas operaciones, ¿no? Por eso yo veo que el tema se va a complicar tanto que o bien se avanza, como decíais antes, con ese acuerdo como el que se tomó en el G7 y tal, y que se lo tomen en serio, o no sé qué va a ocurrir, ¿no? A esto me refería. Gracias, sí, es muy interesante. Hay un pequeño complemento, y es que evidentemente las normas, muchísimos de los contribuyentes, incluso aquellos que tengan criptomonedas, van a cumplir los regímenes de información voluntariamente y pues van a pagar lo que les corresponde y no hay mucho problema. El reto es aquellos que deliberadamente quieran ocultar o quieran utilizar esa plataforma para esconder ingresos, en definitiva pagar menos impuestos u otras cosas peores. Y ahí la administración tributaria no va a contar fácilmente con el tercero que envíe información para cumplir, o está fuera del país o también quiere esconderse. Entonces, no queda alternativa más que buscar indicios a través de la detección de posibles operaciones o de las cosas que esas contribuyentes hacen en la vida fuera de lo tributario para pues, buscar identificar quiénes podrían ser esos actores, ¿no? Y esa información tiene un problema, que primero puede ser muy amplia y segundo, encontrar en esos criterios las cosas que realmente se refieran a ese tipo de operaciones no va a ser fácil, ¿no? Pero hay que trabajar en eso, efectivamente. Gracias, Raúl. Huasca, hola. ¿Ustedes tienen una pregunta? Muy buenos días, ¿me escuchan? Bueno, en primer lugar, pues un saludo de homenaje a nuestro colega Luis Caramés por su partida. Y bueno, un saludo especial a todos los miembros de AEFIL. Felicidades por el evento, la charla muy interesante. Yo tengo una pregunta un poco más general para los tres ponentes y tiene que ver con enmarcar esta discusión dentro de lo que es el tema de descentralización y gobiernos subnacionales, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un tema muy importante y tiene que ver con los roles de los diferentes niveles de gobierno y particularmente el rol del gobierno central en generar esto que ustedes han llamado un ecosistema de innovación. Yo creo que ese es un tema que requiere realmente profundizarse y quisiera saber un poco la opinión de los especialistas en esta materia. Creo que es realmente el desarrollo, por ejemplo, de las infraestructuras de datos espaciales es esencial para el desarrollo de los catastros multipropósitos y cómo ustedes están viendo el rol del gobierno central en esta materia. Complementando y viendo un poco el tema de los ecosistemas, ¿cómo ven también los mecanismos en los cuales se comparten soluciones entre gobiernos subnacionales? Aquí hay un tema de costo-eficiencia, hay 16.000 municipios en América Latina y hay un gran espacio para compartir soluciones, el uso de código abierto, de aplicaciones compartidas, de desarrollos compartidos. Entonces, ¿cómo están viendo este tema que tiene que ver más bien con la generación de este ecosistema de innovación para acelerar la digitalización de la gestión fiscal a nivel subnacional? Gracias. Gracias, Huasca. Luis, vamos lá. No, sí, estoy enteramente de acuerdo, ¿no? De hecho, un tema que intenté de abordar antes fue exactamente eso, ¿no? Cómo tratar de hacer dos cosas. Es igualar capacidades para enfrentar los desafíos de que hemos hablado y reducir las brechas en países en el contexto iberoamericano, donde hay muchas disparidades entre las regiones de un país en términos de capacidad, en términos de acceso a infraestructuras, en términos de cómo la sociedad está preparada, ¿no? para enfrentar esos desafíos. Es un tema número uno, yo diría, ¿no? Es cómo igualar todo eso. Entonces, el gobierno central tiene un rol muy importante, ¿no? Asignando ingresos, garantizando claridad de competencias, incorporando criterios de evaluación, principalmente la adecuación entre políticas de desarrollo regional y políticas de digitalización, y temas de asistencia técnica también, ¿no? Para los funcionarios subnacionales, principalmente en regiones que no tengan la misma capacidad. Pero eso es digamos una necesidad vertical, y
Y hay otro tema que es horizontal, que es cómo los gobiernos subnacionales lo puedan hacer ellos mismos, intercambiando experiencias, apoyándose, ¿no?, mutuamente, asegurando interoperabilidad de sistemas, creando foros, ¿no?, de intercambios de información, creando presión incluso para apoyo, si sea necesario, por parte del gobierno central, y creando mecanismos para consensuar políticas, visiones y capacidades de cómo avanzar en todos esos temas. Pero estoy enteramente de acuerdo, es una tarea multinivel y es una tarea que impone desafíos y necesidades de actuación entre todos los niveles de gobierno. Gracias, Luis. Raúl. Más allá de lo exclusivamente tributario, yo creo que contar alguna experiencia positiva nos ilustra de que el camino es viable, ¿no? Y voy a mencionar una experiencia que en Brasil, desde la Receita Federal, utilizando una tecnología de blockchain, se está compartiendo con las administraciones subnacionales los datos del catastro de contribuyentes, ¿no? Un problema complejo en el caso de Brasil porque, de hecho, el número tributario de las personas, de los individuos, se vuelve prácticamente la cédula de identidad, y por la división de competencias tributarias, la inscripción estadual de una persona jurídica puede ser complicada en uno más de estados. Entonces, utilizando una tecnología de blockchain, entre la administración nacional y las administraciones subnacionales, se está compartiendo esos datos de una mejor manera que lo que se hacía a lo largo del tiempo, mucho más eficiente, mucho más barato, sin errores. Se ha solucionado un problema que le da una estructura de operación mejor a ese efecto. Claro, lo lidera la administración nacional y es una demostración de que se pueden hacer cosas. Y otra experiencia de Brasil también muy interesante tiene que ver con el uso de la factura electrónica y en las operaciones para complementar con las cuentas nacionales y buscar una mejor determinación de los PIB sectorial regionales, soportado en un país enorme, y en el reto tremendo de un país que tiene más de 5.000 municipios, en municipios muy grandes como la ciudad de São Paulo, que es más grande que un país entero, y una enorme cantidad de municipios muy pequeñitos que no tienen pues ninguna capacidad, ¿no? Y entonces, desde la Receita Federal se está soportando este soporte específico para los municipios más chicos, lograr compartir información, ¿no? Hay una experiencia también en Argentina, también en materia de registro para el impuesto de ingresos brutos liderado desde la FIP, que demuestra que hay un espacio, ¿no? Pero sin duda que el reto es mucho más grande, porque no es solamente la parte de ingresos en lo que ese ecosistema que mencionas, Huáscar, tiene que ser soportado de buena manera, ¿no? Hay un espacio enorme de colaboración que se puede desarrollar, en mi opinión. Gracias, Raúl. Santiago. Sí, bueno, como ya se han tocado hoy, tanto por Luis como Raúl, otros ámbitos más relacionados al apoyo que pueden realizar las administraciones centrales al ecosistema de las descentralizadas, de los entes subcentrales. Volviendo un poco al ámbito, en cambio, tributario y de las obligaciones tributarias, incluso de las figuras tributarias que se descentralizan, quizá aquí la mejor recomendación sería volver a los principios y tener en cuenta si las figuras o actividades digitales que se pretendan descentralizar para su tributación tienen una implantación y reparto en el territorio que sea más o menos homogéneo, que tengan cierta capacidad recaudatoria y que no haya riesgo grande de desplazamiento de bases imponibles o desplazamiento de la carga. Esos principios que bueno, son desde hace mucho tiempo, se han utilizado en descentralización para decisión de qué bases descentralizar. En este tema digital hay que tenerlas muy presentes para que lo que hagamos no suponga en realidad una mayor carga para los usuarios, y digo usuarios de los servicios, y también simplemente para los ciudadanos. No correr el riesgo de complicar, hacer más complejas las cosas para cuestiones que quizá no vayan a ser tributariamente tan relevantes en cuanto a fomentar la corresponsabilidad, la autonomía, la independencia en la toma de decisiones de los entes subcentrales.
Por eso, en algunos casos, a lo mejor hay que utilizar portales e infraestructuras comunes, independientemente de que después la recaudación la tengas descentralizada, como se hace en algunos países, por ejemplo, de nuevo, con impuestos sobre el juego. Y si recurro a veces a los impuestos sobre el juego es porque el juego online fue un precursor en muchos de estos temas y estos problemas. Gracias, Santiago. Teresa, ¿cómo estás? ¿Tienes una pregunta? ¿No? No hay pregunta. Ok. Gracias. ¿Más alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, yo creo que podemos caminhar, Javier, para el encerramiento. Sí, muchas gracias a todos. La economía digital creo que traz ganhos, né, de produtividade para a nossa sociedade. Mas impõe também nos governos subnacionais, nos governos centrais, assim, a necessidade de cambios, não? Cambios principalmente em suas políticas fiscais, em seus modelos de tributação, as ferramentas de implementação. E aí uma coisa interessante que gostaria de destacar, a participação do contribuinte e usuário do serviço público em rede, que tende a legitimar a codefinição das políticas tributárias e regulatórias na discussão política, porque tens o direito de a motivação sobre as decisões, o direito de acesso à informação pública, o direito de participar na avaliação continuada das políticas públicas. E, nesse sentido, é importante que os governos estejam com suas mentes abertas, porque a economia intangível dominará o século em curso, não? Requerendo uma regulação, requerendo tributação compatível, balanceada e participativa. E o Estado que não perceber isto não terá chance de prosperar em um mundo digitalizado. E, nesse sentido, há a importância do fortalecimento da cooperação horizontal. E, principalmente, em países como o Brasil, que há grandes diferenças regionais de capacidade de arrecadação e de provimento de políticas públicas. Então, nesse sentido, passo a palavra para o nosso presidente, agradecendo a todos os palestrantes por compartilhar com nós outros seus conhecimentos, ao Juan por compartilhar comigo seu paper muito interessante, ao Javier pelo convite, a minha pessoa por moderar este evento. Muitas graças a todos os amigos de AIFIO, a todos que aqui estiveram presentes, e passo a palavra para o nosso presidente Javier. Bueno, pues muchas gracias a todos por este magnífico seminario que hemos tenido. Gracias a Luis, a Raúl y a Santiago, sobre todo. Gracias a Celia por la moderación. Para IFIL y para RIFDE ha sido un placer y una satisfacción tener esta oportunidad. Esperemos repetirla. Esperamos contar con vosotros, Luis, Santiago, Raúl, en futuras ocasiones. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Hemos llegado a tener hasta 48, he visto en el pico máximo, lo cual para un seminario de estas características me parece una muy buena cantidad. Y nada, hasta la próxima. Estáis todos cordialmente invitados a asociaros a IFIL, los que todavía no lo sois, y hasta la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Colega. Adiós. Gracias a todos.